Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta jornada de trabajo en el marco de la Semana de la Nutrición en Roma. Queremos agradecer la participación activa que han tenido a lo largo de toda esta hermosa programación. Además, agradecer de manera especial a todas las agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma que han participado y han respaldado esta importante y poderosa plataforma que integra diversos actores claves cuyo interés es apostar y orientar acciones para una mejor nutrición en el mundo, para una mejor nutrición de los pueblos. Además de eso, agradecer a los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy por los aportes que le harán a esta Semana de la Nutrición en Roma. Ha sido unas jornadas exitosas, cargadas de muchos contenidos, de aportes, y el objetivo de este encuentro es que desde la región de América Latina y el Caribe podamos compartir nuestras experiencias exitosas, nuestras buenas prácticas para aportar en esa vía que estamos planteando para visibilizar cada vez más la nutrición y hacer de esta un núcleo fundamental para la garantía del derecho a la alimentación. Consideramos que la nutrición es una cualidad del derecho a la alimentación. Consideramos que la nutrición forma parte del inicio y además es el resultado de los sistemas agroalimentarios. Si avanzamos en políticas de transformación de los sistemas agroalimentarios, no podemos dejar por fuera la nutrición. Tendría que ser el objetivo fundamental de nuestras políticas, de nuestras voluntades, para lograr efectivamente dar grandes pasos y exitosos pasos en lo que es la lucha contra el hambre y la malnutrición en todas sus formas. Entonces les invitamos a todos y todas a que el día de hoy nos concentremos y nos enfoquemos en lo que tenemos enfrente, que son millones de niños, niñas, embarazadas, mujeres que amamantan, adultos y adultas mayores, pueblos indígenas, pueblos vulnerables que necesitan de la acción conjunta de los gobiernos, de las naciones, de las organizaciones de Naciones Unidas, de toda la comunidad internacional, de toda la sociedad civil, para abocarse a pensar en los pasos que debemos dar en el futuro. El día de hoy celebramos el cierre de lo que sería la Semana de la Nutrición en Roma este viernes, que además coincide con el Día Internacional de la Papa. Felicitamos a Perú, que ha tenido un extraordinario despliegue en lo que es la celebración de este día. Para la nutrición también alimentos como la papa fundan y son núcleos fundamentales de llevar nutrientes esenciales para la vida de diversas poblaciones. Entonces nos aunamos a la celebración que tenemos en el marco del Día Internacional de la Papa. Hoy el GRULAC, la región de América Latina y el Caribe, se integra para transmitir las experiencias que hemos tenido, las buenas prácticas, con la intención desde la hermandad, con una visión de solidaridad y de fortalecimiento, aportar las mismas desde resultados concretos en el tema de la nutrición. Para ello contamos con la participación de 10 países de nuestra región. Agradecemos esa participación nutrida, por decirlo de alguna manera, y vamos a contar con representación de Argentina en online. Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Chile, Perú, la República Bolivariana de Venezuela. México. Quiero aprovechar el hecho de tener la oportunidad de la moderación para agradecer a mi gobierno, quien tiene una especial atención por la nutrición, es agenda de Estado, es prioridad de Estado. Por eso nos acompaña el día de hoy nuestro viceministro de Políticas Alimentarias, el doctor Franco Manrique, quien ha estado acompañando y muy atento a lo que ha sido el desarrollo de esta agenda con la intención de fortalecer nuestro compromiso en el marco de una mejor nutrición. Entonces, en vista de que tenemos tan solo 1 hora y 15 minutos, voy a pedirle a los distinguidos y distinguidas panelistas
que puedan por favor ceñirse al tiempo que tienen establecido, que son 5 minutos. Trataremos que sea una jornada enriquecedora, razón por la cual les invito a que nos aboquemos al tema en el tiempo que tenemos previsto. Inicialmente vamos a compartir con ustedes un video que intenta ampliar la contextualización de la jornada que tendremos el día de hoy, que es un foro que reúne las experiencias innovadoras y exitosas de la región de Latinoamérica y el Caribe para avanzar en una mejor nutrición de nuestros pueblos. Adelante, video. América Latina y el Caribe es una tierra de esperanza, una región rica, diversa, con suelos fértiles, mares abundantes, saberes ancestrales y una población resiliente que cree en la justicia social. Hoy podemos decir con orgullo que estamos mejorando. Las cifras lo confirman. Somos la región del mundo que más ha avanzado en la erradicación del hambre y la malnutrición en los últimos años. Y lo hemos hecho con nuestras propias herramientas. Políticas públicas sólidas, inversión social, participación comunitaria y una visión compartida. Los programas de alimentación escolar, las redes de protección social, los marcos legislativos que enfrentan el hambre, los planes de concienciación y otras estrategias con resultados concretos son muestra de que sí se puede avanzar con voluntad política y cooperación regional. Pero aún queda mucho por hacer. Millones de niñas, niños y familias en zonas rurales, pueblos originarios y comunidades urbanas siguen enfrentando barreras para acceder a alimentos nutritivos. La desigualdad, el cambio climático y los efectos de la pospandemia siguen presentes. Por eso, hoy hacemos un llamado firme y optimista a las agencias multilaterales, a los socios de la cooperación internacional y a los organismos financieros. No detengan el apoyo. Invertir en alimentación y nutrición no es un gasto, es la inversión más inteligente, más justa y más transformadora. Cada dólar invertido en nutrición se traduce en crecimiento económico, salud pública, educación y paz. América Latina y el Caribe están dando el ejemplo. Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos la pasión. Ahora necesitamos el acompañamiento, el financiamiento y la solidaridad internacional para llegar a la meta. Porque sí se puede lograr hambre cero antes del 2030 y nuestra región puede ser la primera en lograrlo. Trabajemos juntos para transformar los sistemas agroalimentarios, haciéndolos más inclusivos, resilientes y sostenibles, que aporten los mejores alimentos para la adecuada nutrición de todas y todos. Con ese video reafirmamos que somos América Latina y el Caribe, avanzamos inspirados por las potencialidades que nos caracterizan, albergamos aproximadamente el 50% de la biodiversidad del planeta, contamos con grandes reservas hídricas entre las primeras del mundo. En nuestra cultura y tradiciones alimentarias nos sorprenden superalimentos como la quinoa, como la quía, como el amaranto, que son ejemplos de alimentos ancestrales que ofrecen beneficios nutricionales y funcionales significativos, pero además de eso son culturas y saberes que representan la energía amazónica, andina y caribeña, que nos integra como pueblo en un compromiso común, que es la lucha contra el hambre y la malnutrición. Queremos saber cómo está nuestra región, por eso hemos invitado al economista Máximo Torero que nos contextualice brevemente cómo se encuentra la región en torno a los indicadores que nos permiten saber cómo está la inseguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe. Adelante. Excelencias, distinguidas autoridades, representantes de los países miembros. Mi nombre es Máximo Torero, soy el economista jefe de la FAO. Es un honor dirigirme a ustedes para compartir un breve panorama sobre la situación alimentaria en América Latina y el Caribe, basado en los últimos datos del informe del SOFI 2024, elaborado por la FAO y otras agencias de Naciones Unidas. Nuestra región es la única en el mundo que por segundo año consecutivo
tras la pandemia del COVID-19, ha logrado reducir tanto el hambre como la inseguridad alimentaria. En este periodo, 4.3 millones de personas dejaron de padecer hambre y 37.3 millones superaron la inseguridad alimentaria moderada o grave. Por primera vez en una década, estos indicadores están por debajo del promedio mundial. Sin embargo, estamos en un punto de inflexión. El avance hacia el ODS-2 al hambre cero en 2030 es posible, pero persisten desafíos críticos. Yo sigo diciendo, si seguimos en esta ruta, vamos a ser la única región del mundo que logre esta meta. ¿Cuáles son estos desafíos? Primero, las desigualdades entre las subregiones. En el 2023, el hambre afectó al 5.2% de la población de Sudamérica, 5.8% en Mesoamérica y 17.2% en el Caribe, donde el hambre ha aumentado. Segundo, la desigualdad de género. La inseguridad alimentaria impacta 30.3% de las mujeres frente al 25.1% de los hombres y es más grave en zonas rurales. En tercer lugar, el costo de una dieta saludable sigue siendo el más alto del mundo. $4.56 PPA por persona al día, llegando a $5.16 en el Caribe, lo que impide su acceso a la mitad de la población. Una inconsistencia que tenemos que transformar y cambiar. Una región que da alimentos al mundo, tanto cereales como de alto valor, no puede tener estos costos tan altos en una dieta saludable. Además, la obesidad en adultos sigue un aumento, con tasas de 34.4% en Mesoamérica y 28.6% en Sudamérica, el doble del promedio mundial. Todo esto se verá agravado por factores como el contexto macroeconómico, el cambio climático, los eventos extremos y los conflictos que amenazan el cumplimiento del ODS-2. Pero también hay buenas noticias. Existen políticas públicas eficaces que ya están dando resultados concretos. Uno de los mayores ejemplos son los programas de alimentación escolar, que hoy benefician a más de 80 millones de niños y niñas. Estos programas mejoran la nutrición, la salud y el aprendizaje y están reconocidos por el Plan Sancelac del 2030 y la Alianza contra el Hambre y la Pobreza del G20 liderada por Brasil, donde la FAO es el que host el mecanismo de soporte a la alianza. Claramente estamos viendo experiencias en varios países y cómo se está haciendo a escala. El caso de lo que vemos en República Dominicana, lo que estamos viendo en Paraguay hoy en día y otros países que ya por supuesto tienen mucha experiencia como lo que pasa en Brasil y en Perú. Entonces hay que seguir adelantando este proceso de transformación, hay que seguir adelantando estos programas que sabemos que son exitosos. A través de la Red de Alimentación Escolar Sostenible impulsada por el Programa de Cooperación Brasil-FAO, se han implementado más de 23.000 escuelas sostenibles en 27 países. Estas escuelas han abierto mercados para 9.350 agricultores familiares, involucrando a 15.000 padres y madres y creando más de 2.500 huertos pedagógicos. En 2024, 17 países han adherido de forma permanente a esta iniciativa que puede cubrir entre 10% y el 15% del gasto alimentario de los hogares más vulnerables. Otro ejemplo es el etiquetado frontal de advertencia nutricional. Nuestra región es pionera. 10 países ya han adoptado esta política que reduce el consumo de productos con exceso de nutrientes críticos sin afectar negativamente el empleo o los salarios, como lo demuestra el caso de Chile. Excelencias, América Latina y el Caribe está avanzando. Contamos con evidencia de soluciones probadas y voluntad política. El desafío ahora es sostener y escalar estos esfuerzos. Vemos tanto en desayunos escolares como en el etiquetado, que también ataca en la sobrealimentación y la calidad de los alimentos, pero además los grandes programas de protección social en el cual Latinoamérica ha sido el gran líder nos llevan a poder tener los instrumentos necesarios para sostener y escalar estos esfuerzos en el futuro. Es esencial fortalecer los sistemas de protección social, aumentar las inversiones y promover la cooperación regional a través del Plan CELAC 2030, una hoja de ruta, particular acciones multisectoriales con enfoques de derechos. Asimismo, debemos seguir apoyando el rol del Frente Parlamentario contra el Hambre, actores clave para consolidar marcos legislativos y presupuestos que garanticen el derecho a la alimentación adecuada. Desde la FAO, reafirmamos nuestro compromiso con la región. Seguimos promoviendo el uso de datos, el desarrollo de políticas públicas, la cooperación técnica, la gestión de conocimiento y el diálogo intersectorial. Nuestro rol es traer las mejores prácticas. Nuestro rol es trabajar con todas estas iniciativas conjuntamente con la Alianza contra el Hambre Cero y la Pobreza Cero para lograr traer las mejores prácticas en lo que llamamos la canasta de políticas, atraer el financiamiento a través de la coordinación con las entidades financieras multilaterales y lograr la acción a nivel del país. América Latina y el Caribe ha demostrado que puede avanzar con soluciones concretas basadas en evidencia y participación.
Nuestro objetivo compartido debe ser que este progreso sea sostenible, transformador e inclusive, garantizando el derecho a la alimentación para hoy y para el futuro. Lo que queremos es mejores alimentos para todos, para hoy y para mañana. Trabajemos juntos, seamos positivos, tenemos una posibilidad de lograr la meta. Sigamos avanzando y traigamos estas mejores prácticas y escalémoslas de forma sostenible para que podamos lograr finalmente hambre cero en la región. Muchas gracias y ha sido un placer de estar con ustedes hoy día y les deseo la mejor de las suertes en esta reunión. Agradecemos al doctor Máximo Torero por tomarse el tiempo y compartir con nosotros cómo se encuentra en este momento América Latina y el Caribe, qué desafíos tenemos enfrente y cómo pudiésemos contribuir en el marco de la Semana de la Nutrición en Roma para poder avanzar de manera eficiente, con resultados concretos en lo que tiene que ver con las políticas que promueven una mejor nutrición para todos y todas. Bueno, el doctor Torero nos hablaba de cómo ha mejorado la situación alimentaria en América Latina, pero también nos planteaba cuáles son los desafíos y cuáles pueden ser las oportunidades que tenemos de tomar estas lecciones aprendidas y buenas prácticas para incorporarla en las agendas globales. Sin más preámbulos, queremos darle la palabra a nuestros distinguidos panelistas para que compartan desde sus diversidades, pero también desde sus coincidencias, cuáles han sido las buenas prácticas, cuáles han sido los planes, las estrategias que han puesto en marcha para lograr esos éxitos que nos mostraba el doctor Torero y cómo pudiesen esas prácticas ser replicables a nivel de la agenda global. Vamos a iniciar con Brasil. Para ello tenemos a su excelencia Lara Lobo Monteiro, quien es representante permanente alterna de Brasil ante la FAO, FIDA y PMA, quien nos va a hablar sobre las contribuciones de Brasil para promover una mejor nutrición en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Lara. Muchas gracias, embajadora, y permítame comenzar agradeciendo a las 3 agencias romanas por la organización de esta brillante semana. Ha sido muy fructífera, y además a la delegación de Venezuela por una coordinación maravillosa al nombre del GRULAC, y todos los eventos han sido asistidos por muchas personas. Creo que ha sido una semana de muchos intercambios muy importantes. Así que nada más, esta linda embajadora y todo su equipo, muchísimas gracias por la coordinación. Bueno, empiezo diciendo que para Brasil la nutrición adecuada no es solo una cuestión de salud pública, sino también un principio fundamental del derecho humano a la alimentación adecuada. Desde el 2010, ese derecho está consagrado en nuestra Constitución Federal, consolidando a la alimentación como un pilar de nuestras políticas sociales. Sabemos, como bien ha dicho acá el economista jefe, que enfrentar la malnutrición, que se manifiesta tanto en la desnutrición como en la obesidad, requiere soluciones estructurales. Por eso, Brasil apuesta en la intersección entre nutrición, educación y protección social, promoviendo políticas como el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que desde hace 70 años garantiza comidas de calidad para millones de niños y niñas y fortalece la agricultura familiar. El PNAE, como lo llamamos, es un programa intersectorial que involucra a múltiples ministerios e instituciones públicas. Con un presupuesto de $1.000 millones, proporciona 50 millones de comidas diarias a 40 millones de estudiantes. Esto es la mitad del número de toda la América Latina. En 150.000 escuelas de los 5.570 municipios de Brasil, beneficiando además a 40.000 agricultores familiares mediante las compras locales directas. La política brasilera de alimentación escolar destaca como una política de Estado a largo plazo, basada en los principios del derecho humano a la alimentación adecuada y saludable y del acceso universal. El programa pone énfasis en compras de alimentos a agricultores familiares locales, elaboraciones de menús escolares junto a nutricionistas, reflejando la cultura alimentaria local y la disponibilidad estacional, provisión de comidas seguras y diversas que respeten a las tradiciones alimentarias. Además, se asignan al menos el 30% del presupuesto del PNAE a la agricultura familiar
y promueve la educación alimentaria y nutricional, ayudando a los estudiantes a adoptar hábitos saludables con impactos también positivos en sus familias y comunidades. Quisiera además subrayar que actualmente el 50% de los alimentos in naturas comprados por el gobierno de Brasil para la alimentación escolar son fornecidos por mujeres. El Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación, la entidad que coordina y es responsable por nuestro programa, está comprometida en mejorar la calidad nutricional de las comidas escolares. Por eso mismo, a partir de este año, el fondo comenzó a aplicar directrices para disminuir la presencia de alimentos procesados y ultraprocesados en los menús de aproximadamente 150,000 escuelas públicas de todo el país. Bueno, esto es un avance, creemos, porque además de fornecer comidas escolares, nos preocupamos también con los índices de obesidad que están crecientes, no solo en Brasil, como en toda la región. Entonces, esta medida visa a proporcionar que cada municipio, estado y escuela federal adquiera al menos 50 tipos diferentes de alimentos naturales o mínimamente procesados. Bueno, ahora déjenme hablar un poco sobre la cooperación triangular sur-sur de Brasil, porque uno de los pilares de nuestra cooperación es definitivamente la alimentación escolar. La alimentación escolar ha sido prioritaria como una herramienta esencial en la lucha contra el hambre y la promoción del derecho humano a la alimentación en el marco de nuestra cooperación trilateral. Bueno, hasta el día de hoy, esta cooperación en alimentación escolar ya ha beneficiado a 80 países. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ayudamos a los parceros a diseñar, gestionar y ampliar sus programas de alimentación escolar, fortalecer las instituciones nacionales para garantizar su sostenibilidad, promover un diálogo político para integrar la alimentación con la agricultura familiar y la producción alimentaria local. Bueno, yo iba a decir unas breves palabras también sobre la Red de Alimentación Escolar Sostenible de América Latina y el Caribe, pero el economista jefe ya lo hizo, así que por una cuestión de tiempo también voy a saltar. Quisiera además subrayar que además de la promoción de la alimentación escolar, tenemos un programa muy bonito y yo compartí con el embajador del Perú, porque yo estuve en Perú 3 años y cuidaba yo, por fortuna, de la cooperación de Brasil ahí. Uno de los programas más bonitos que tenemos, juntamente con el programa de alimentación escolar, es la cooperación de las redes de bancos de leche humana. Brasil, a través de la Agencia de Cooperación, de la Agencia Brasileña de Cooperación, se compromete a apoyar e implementar estas redes de bancos de leche humana en al menos 20 países del sur global. Estas redes tienen como objetivo reducir la mortalidad infantil mediante la donación voluntaria de leche humana, utilizando tecnologías operativas de bajo costo, eficaces y técnicamente rigurosas. La leche donada se distribuye según las necesidades nutricionales específicas de cada lactante. Bueno, finalmente yo no podría terminar estas breves palabras sin hablar de la Alianza Global. Por las razones que conocimos y las prioridades que tenemos de combatir el hambre y la pobreza y mejorar la nutrición mediante políticas nacionales sostenibles y basadas en evidencias, también con apropiación local, Brasil, durante la presidencia del G20, lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Esta iniciativa es innovadora. Más que otro foro de discusión, es un mecanismo orientado a la acción concreta que fomenta y moviliza apoyo. La canasta de políticas de la Alianza Global incluye 4 políticas principales en el ámbito de la nutrición. Y son la nutrición materna y en primera infancia, la prevención y control de deficiencias de micronutrientes, la prevención, detección y manejo de la malnutrición y finalmente la promoción y el acceso a dietas saludables, incluso mediante la educación a precios asequibles. Bueno, finalmente quería solo mencionar la importancia para la región del Plan Sancelac, que también ha sido mencionado por el economista jefe. Para Brasil, esta es una prioridad, implementar las prioridades que están ahí en el plan, incluso en
términos de nutrición. Bueno, con esto cierro, embajadora, muchísimas gracias, y estos eran lo que tenía para compartir sobre las políticas que estamos llevando a cabo en nutrición. Gracias. Gracias, Lara, por compartir tu experiencia. Creo que pudiésemos rescatar de manera resumida con la idea de ir generando los aportes que podamos dejar como región y además plantearle a los organizadores. Vemos que por allí nos acompaña Nancy y además hay otros compañeros y compañeras que han sido pieza fundamental, Clio y otros compañeros y compañeras que están por ahí, que han sido fundamental para la organización de la semana, plantearles que tenemos como idea hacer una memoria de estas actividades con la intención de generar por escrito un aporte en lo que ha sido la experiencia de América Latina y el Caribe. Rescatamos de manera fundamental lo que nos dice Brasil, la incorporación de la región en protección social que garantiza la nutrición desde edades muy tempranas, avanzando en lo que es la estrategia de la atención en los primeros 1000 días de vida, compras locales de fortalecimiento de desarrollo local, la educación, lo que tiene que ver con la identificación de poblaciones vulnerables, el fomento de la lactancia materna también como una política fundamental en esa atención ampliada y la iniciativa de una alianza que representa para no solo América Latina, sino para el mundo, una plataforma donde todos y todas podemos participar. Gracias, Lara. Seguidamente vamos a tener a Su Excelencia Esteban Moscoso, embajador del Ecuador, quien nos va a hablar sobre etiquetado nutricional, herramienta clave para prevenir la malnutrición y proteger la salud. Bienvenido, embajador. Gracias. Bueno, me gustaría en primer lugar reconocer la importancia que tienen estos espacios para visibilizar temas tan importantes como la salud y la alimentación adecuada. Y felicito este esfuerzo, es un esfuerzo del GRULAC y ha tenido una excelente coordinación. La alimentación es uno de los factores que condicionan el desarrollo físico, la salud, el rendimiento y la productividad de las personas. Una alimentación saludable ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como las enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares e inclusive el cáncer. Entre los factores de riesgo que desencadenan este tipo de malnutrición y las enfermedades no transmisibles están precisamente una alimentación baja en alimentos naturales y alta en alimentos ultraprocesados. En el año 2014, Ecuador inició una serie de acciones para apoyar la reducción de consumo de los alimentos ultraprocesados, que tuvo como herramienta estrella la expedición de lo que llamamos el Reglamento de Etiquetado de Alimentos para Consumo Humano, que utilizó por primera vez y de manera obligatoria el etiquetado tipo semáforo con colores, rojo, amarillo y verde. Y aquí se indican los niveles de azúcar, de grasa y de sal en los alimentos, que facilita a los consumidores la comprensión de la información nutricional y promueve decisiones de compra más saludables. El reglamento tiene como sustento los instrumentos internacionales de derechos humanos y 3 derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución: el derecho a la salud, el derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, y el derecho a la información precisa y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que se utilizan o consumen. Ecuador fue pionero en la implementación del sistema de etiquetado nutricional, que ha sido reconocido internacionalmente por su enfoque innovador y su contribución a la promoción de una alimentación saludable, particularmente por la Organización Panamericana de la Salud. En una década del etiquetado nutricional en Ecuador, se ha observado tantos avances significativos como desafíos persistentes en su impacto sobre la salud pública y los hábitos de consumo. Algunos estudios han demostrado que este etiquetado ha mejorado la comprensión de la información nutricional entre los consumidores ecuatorianos,
aunque el cambio en los hábitos de consumo todavía ha sido gradual. Se ha observado una mayor conciencia sobre la calidad de los alimentos, especialmente entre las personas con un mayor nivel educativo. En cuanto a las bebidas gaseosas, no ha cambiado sustancialmente el hábito de compra, pero el uso de etiquetado llevó a las empresas a disminuir el contenido de azúcar que tienen las bebidas. Los estudios indican también que el 62% de las personas mayores de 10 añitos reconocen y entienden cómo se utiliza el etiquetado. Asimismo, 84% de las personas han disminuido el consumo de alimentos con etiqueta roja, que indica que tienen altos niveles de azúcar, grasa o de sal. El semáforo es además percibido como más comprensible, especialmente entre niños y adultos mayores. Al mismo tiempo, enfrentamos algunos desafíos. Por ejemplo, el incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad. En el 2020, 35% de los niños entre 5 y 11 años, casi el 30% de adolescentes y casi el 65% de adultos presentaban sobrepeso u obesidad. En el caso de las niñas y niños menores de 5 añitos, es inclusive el 5%. Actualmente hemos iniciado la actualización de la normativa de etiquetado conforme a las nuevas tablas nutricionales de la OPS. Para maximizar su efectividad, el Ministerio de Salud ha fortalecido el uso de lo que llamamos las guías alimentarias basadas en alimentos del Ecuador, o GABA, que son materiales educativos para apoyar el consumo de alimentos locales, saludables y culturalmente apropiados. Asimismo, ha impulsado políticas integrales que incluyan la educación nutricional, regulación de la publicidad de alimentos y promoción de estilos de vida saludables. La nutrición y la alimentación saludable se encuentran entre las prioridades del gobierno. Por esta razón, se ha encargado a la nueva vicepresidenta, que fue posesionada el día sábado, la coordinación interinstitucional y las políticas en esta materia. De esta manera, elevamos su gestión al más alto nivel del gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, Su Excelencia, embajador Moscoso, por los avances que desde el Perú nos plantea el día de hoy, basado fundamentalmente en sus experiencias en torno a normativas y regulación representadas por el etiquetado nutricional, que son elementos clave para avanzar en la lucha contra la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, que además representan las primeras causas de morbimortalidad en el mundo, y creemos que son políticas fundamentales para la concienciación, para la formación de sujetos críticos a la hora de seleccionar y consumir alimentos. Por eso felicitamos a Ecuador y esperemos que sea inspiradora su presentación, embajador, para ampliar estas políticas no solo en nuestra región, sino en el mundo. Vamos a continuar con la agenda y para ello le damos la bienvenida a Su Excelencia Manuel Cacho Sousa Velázquez, embajador de Perú, quien se encuentra el día de hoy con nosotros. Él está acompañado por la señora Evelyn Pereira, fundadora y directora de PLACE, que es la plataforma para la sustentabilidad y la equidad, que se encuentran con nosotros el día de hoy, y nos van a hablar sobre las políticas innovadoras y exitosas en América Latina para una mejor nutrición desde el Perú. Muchas gracias, embajadora. Ante todo, agradecerle por la organización del evento y por la exitosa Semana de la Nutrición que ustedes han llevado a cabo. Apreciados colegas, distinguidos asistentes, señoras y señores, es un honor para el Perú participar en esta Semana de la Nutrición y compartir experiencias que están generando impactos positivos en nuestros países. El Gobierno del Perú viene impulsando un enfoque integral para enfrentar la doble carga de la malnutrición, la desnutrición y la obesidad, con especial atención a la población infantil, las mujeres en edad fértil y las zonas urbanas de alta vulnerabilidad.
La respuesta nacional se articula a través de programas sociales, educación alimentaria y una política pública en constante fortalecimiento. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el Programa Nacional A Comer Pescado, que promueve el consumo de productos hidrobiológicos, fuente de proteínas de alta calidad y micronutrientes esenciales. Este programa prioriza las zonas con mayores índices de anemia y de nutrición infantil, articulando acciones con gobiernos regionales y redes comunitarias. Asimismo, se desarrolla el programa de complementación nutricional, el cual garantiza acceso a alimentos nutritivos para poblaciones vulnerables, incluyendo madres gestantes, niños pequeños y adultos mayores, reforzando la dimensión alimentaria desde una perspectiva territorial. Actualmente, el Perú se encuentra en un proceso de formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un instrumento que, como en otros países de la región, busca consolidar una visión multisectorial basada en evidencia científica orientada a la mejora de los hábitos alimentarios, reducir las brechas nutricionales y fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles. Conscientes del crecimiento demográfico y la urbanización acelerada, el Perú impulsa proyectos de agricultura urbana y periurbana como estrategia para acceder a alimentos frescos, inocuos y saludables a las poblaciones urbanas, promoviendo al mismo tiempo seguridad alimentaria, resiliencia y sostenibilidad. Asimismo, desde nuestra representación permanente en Roma, promovemos también contribuir a esta agenda. En ese marco venimos desarrollando junto con PLAESE, una organización integrada por mujeres peruanas, un recetario que pone en valor la gastronomía peruana como herramienta para promover la nutrición, destacando que el buen comer puede ir de la mano con la salud y la identidad cultural. Antes de concluir y ceder la palabra a la señora Evelyn Pereira, quien explicará cómo esta iniciativa contribuye al fortalecimiento de la alimentación saludable desde una perspectiva creativa, inclusiva y basada en el conocimiento ancestral, deseo resaltar que desde la experiencia del Perú consideramos fundamental que las políticas globales de nutrición reconozcan el valor estratégico de los alimentos tradicionales como instrumentos eficaces para mejorar la salud pública y que promuevan activamente la participación de las mujeres y las comunidades locales en la gobernanza de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. A continuación, la señora Pereira, que nos va a hablar sobre el recetario. Muy buenos días, autoridades y colegas. Quiero iniciar agradeciendo al señor embajador por la oportunidad de este espacio y por la visión estratégica que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Vengo a compartirles una experiencia que nace del encuentro entre una representación diplomática, saberes ancestrales e innovación social. Desde PLACE, Platform for Sustainability and Equality, desarrollamos investigación y desarrollo de proyectos y soluciones conjuntamente con stakeholders para enfrentar desafíos vinculados a la sostenibilidad regenerativa, la nutrición y la inclusión. En una colaboración estratégica con la representación del Perú, venimos desarrollando iniciativas que conecten la biodiversidad, saberes ancestrales y el impacto en la salud, para inspirar a nuevos modelos alimentarios justos y resilientes. Todo nace de una pregunta: ¿cómo logramos que las cocinas ancestrales milenarias sean una solución local y global en la salud? Y es así que decidimos como primer paso visibilizar la riqueza ancestral a través de una herramienta viva para el bienestar. Y es así que desarrollamos el mapa de la biodiversidad interactivo peruano, que es una herramienta sensorial y educativa donde conectamos los productos nativos ancestrales como la mashua, la quinoa, el camu camu, etc., con sus respectivas condiciones de salud para contrastar la anemia, el colesterol, prevención del cáncer, entre otros, enfermedades respiratorias, entre otros. Este proyecto, que se verá a continuación, lo presentamos en el Fórum Mundial de la Alimentación el año pasado y fue una herramienta para contar historias de agricultores que cultivan papas a más de 4.000 metros, de abuelas que nos transmiten los secretos medicinales y ancestrales de generación en generación y de jóvenes que redescubren su identidad cultural a través de los productos ancestrales. Luego nos preguntamos desde PLACE y desde la embajada, ¿qué pasa cuando estos saberes viajan a través de las personas? Y cómo la gastronomía puede ser un puente para la inclusión social.
Y es así que la representación del Perú no dudó en sostener la primera academia de mujeres migrantes en la gastronomía, que se forman al más alto nivel, con chefs de alto nivel, en la nutrición, en la innovación, en la sostenibilidad. Y se crean oportunidades a través de un catering social y oportunidades gastronómicas y oportunidades de eventos gastronómicos. Esta experiencia, que verán a continuación después de la Academy de Mujeres Migrantes Peruanas, nos llevó a enfrentar un desafío mayor: cómo transmitir y difundir estos saberes ancestrales. Y es así que desarrollamos una herramienta viva, que estamos desarrollando una herramienta útil, que es el recetario del Perú, Peruvian Roots, donde en colaboración con chefs de alto nivel, con chefs muy reconocidas, estamos desarrollando un recetario que será reagrupado por condiciones de salud, con recetas tradicionales e innovadoras. Estos proyectos, el mapa, la Academy y el recetario, no solo son experiencias aisladas, sino es una visión conjunta que nutre, que educa, que incluye y empodera a las comunidades. Termino indicando y dejando dos reflexiones. Los saberes y los alimentos ancestrales son soluciones modernas si se presentan en manera interactiva y educativa. Y segundo, las mujeres, en especial de las zonas rurales y las mujeres migrantes, son agentes claves para los sistemas alimentarios futuros, para los sistemas alimentarios, escolares y comunitarios, para las políticas públicas. Estamos siguiendo colaborando con la representación del Perú para transformar toda esta visión conjunta en herramientas prácticas y concretas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pereira, por motivarnos con tan hermosa presentación, por traer el rol fundamental de las mujeres en lo que es el rescate y la protección de nuestros saberes ancestrales, por regalarnos ese recurso que es la acumulación de saberes ancestrales ligados a saberes científicos, que en este momento representan una oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje. Queremos continuar este panel de expertos que conversan sobre sus experiencias y que aportan desde la región latinoamericana y caribeña con su excelencia, el embajador Ennio Vivaldi, embajador de Chile, quien va a compartir las políticas públicas del Consenso de Investigación Científica Comprometida, cómo Chile erradicó la desnutrición y ahora enfrenta la malnutrición. Bienvenido, Su Excelencia. Adelante. Muchas gracias. Las grandes propuestas en salud pública tienen dos ámbitos motivacionales, uno ético y otro pragmático. El primero nos remite al que sufre hambre, al que ve al otro sufrir hambre, al que ve a sus hijos sufrir hambre. El segundo ámbito nos refiere a los mecanismos que hacen que el estado de salud de la población determine el devenir de la sociedad en su conjunto: eficiencia de la fuerza laboral, migraciones, tensiones políticas, delincuencia, desarrollo del potencial intelectual de sus habitantes. En 1952 se creó en Chile un Servicio Nacional de Salud cuyos adalides fueron dos médicos con visiones políticas distintas, Salvador Allende y Eduardo Cruz Coque. Enfatizaba cada cual que toda persona tiene el derecho a acceder a una salud digna y que el país, para desarrollarse, debía contar con una fuerza de trabajo eficiente y productiva. Esas dos líneas convergentes permitieron la creación de un sistema público de salud muy bien estructurado. Las mismas motivaciones éticas y pragmáticas llevaron en Chile a prácticamente erradicar la desnutrición infantil. En 1954 se creó el Programa Nacional de Alimentación Complementaria vinculado al control de embarazadas y niños, quienes, cuando asumió Allende la presidencia de la República en 1970, comenzarían a recibir medio litro de leche diaria. El proceso culminó cuando el doctor Fernando Monkeberg creó el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, en la Universidad de Chile, y un programa que puso sobre la mesa un argumento novedoso. Dado que la desnutrición infantil precoz interfiere de forma difícilmente reversible con el desarrollo del sistema nervioso central, quienes la hayan padecido no podrán incorporarse plenamente a las nuevas modalidades productivas.
Se completa así el círculo de pobreza, hambre, subdesarrollo, pobreza, y se colige que sin erradicación del hambre no habrá progreso social. Quizás lo anterior afecte incluso la idea de la democracia liberal. ¿Qué sentido tiene el derecho a voto y la libre determinación si de partida al individuo no se le permite desarrollar su propio potencial? Otra pregunta más incómoda: ¿queremos de verdad contar con una ciudadanía inteligente en nuestro país y en países lejanos? La persistencia por décadas de esta política pública en Chile logró que la desnutrición infantil, que alcanzaba un 34% en los años 60, fuera prácticamente erradicada y que la mortalidad infantil cayera de 128 por cada 1.000 nacidos vivos en 1960 a 6 por cada 1.000 nacidos vivos en 2023. Este es un paralelismo absolutamente causal, pues la desnutrición es un factor de riesgo para enfermedades infecciosas, principal causa de mortalidad para ese rango etario, pues de hecho a nivel global se calcula que un 45% de la mortalidad infantil se asocia a desnutrición. Sin embargo, en Chile, una vez superada la nutrición, a partir de los años 90 se produce un giro en 180 grados y comienza un serio problema de malnutrición expresado en la obesidad infantil y en adultos, convirtiéndose en un problema de salud pública muy grave. El estudio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca en estudiantes de educación inicial, primero básico, quinto básico y primero medio muestra que el 35% de ellas presenta sobrepeso y un 16% presenta obesidad, la mitad obesidad severa, sumando sobrepeso y obesidad 51%. Dicho sea de paso, en adultos, Chile es el primer país en la región con un 42% de obesidad y un 83% de sobrepeso. El estudio muestra que los factores que contribuyen a la obesidad infantil en Chile son sedentarismo, falta de actividad física, dieta poco balanceada, consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas y la falta de fruta y verdura, desigualdad económica más prevalente en poblaciones con menor nivel socioeconómico, entorno urbano y educacional, acceso a alimentos saludables y promoción de hábitos saludables en la escuela y factores genéticos y gestacionales. El impacto de la obesidad infantil es múltiple. Destaco en salud: aumenta el riesgo de enfermedades tales como diabetes tipo 2, problemas cardíacos, respiratorios y articulares, rendimiento escolar, bajo rendimiento escolar y autoestima de los niños, calidad de vida, limitar movilidad y actividades recreativas. La obesidad infantil en Chile requiere atención integral y acciones multisectoriales para abordar las causas y prevenir las consecuencias. Es necesario promover hábitos saludables, fomentar la actividad física, mejorar la calidad de la alimentación y fortalecer los programas de prevención y atención en salud. Entre las medidas para hacer frente al drama de la obesidad, se adopta e implementa en 2016, esto había comenzado ya en 2007 a prepararse, la ley de etiquetado de alimentos, que obliga a las empresas a incorporar sellos negros frontales en los productos con exceso de componentes dañinos. Restringe la publicidad de alimentos no saludables y prohíbe la venta de comidas con sello en establecimientos educacionales. Esta medida fue pionera, fue una iniciativa primariamente del senador Guido Girardi y del profesor del INTA, Ricardo Huawi, director del INTA, y ha inspirado a decenas de países, muchos de América Latina y el Caribe, para combatir el aumento de enfermedades asociadas a la malnutrición. Como ejemplo de convergencia institucional, en 2024 una alianza de INTA, Universidad de Chile, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Municipio, ha aplicado en la isla de Chiloé un modelo de alimentación escolar en el marco del programa de envejecimiento activo saludable, el que también cuenta con el apoyo de FAO Chile. Se basa en la inclusión de productos locales como salmón y molusco en las dietas de escolares con altos índices de sobrepeso y obesidad. También se fomenta la creación de huertos pedagógicos y educación alimentaria, promoviendo hábitos saludables desde la escuela hasta los hogares, al mismo tiempo que valora y aprovecha el conocimiento de la agricultura familiar campesina de la zona, con la entrega directa de frutas y verduras a los niños. Tras un año de implementación muy exitosa, se evidencia el impacto positivo de los huertos en la consecución de dieta y la importancia de involucrar a la comunidad educativa en el proceso de acceso a las mismas. En el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel local, nacional, regional y global, se debe continuar con un trabajo colaborativo y estratégico con instituciones de las áreas académicas y de la innovación, para consolidar planes de acción específicos que fortalezcan una alimentación sana, equilibrada y nutritiva para todas y todos, considerando las diferencias y potenciales de cada territorio. Sin duda, la FAO, junto al FIDA y al PMA, está llamada a jugar un rol articulador central para intercambiar experiencias y articular la integración de los organismos técnicos. Muchas gracias. Gracias, embajador.
por compartir su experiencia. Felicitaciones a Chile por erradicar la desnutrición y bueno, compartimos con ustedes sus experiencias para avanzar en el control de la malnutrición por exceso. Vamos a dar la bienvenida y yo quiero pedir un fuerte aplauso para quien nos va a hablar en este momento. Es Iris Gómez Granillo, técnico misional agropecuaria del pueblo indígena Wayuu, lideresa comunitaria de Colombia, quien va a compartir su experiencia titulada Recuperación de la producción agropecuaria y la nutrición de la población étnica en territorios afectados por sequía y déficit hídrico en La Guajira, Colombia. Un aplauso para nuestra amiga Iris. Y hacemos ese recibimiento para reivindicar y agradecer que nuestros pueblos originarios, pueblos indígenas, se hagan presentes y traigan su voz. Gracias, bienvenida. Gracias. Soy Wayuu de la Iruku Apshana. Hago parte del equipo de la FAO en Colombia. Voy a hablar brevemente de la cultura Wayuu. Somos el pueblo étnico más numeroso en Colombia. Somos resilientes. Nos rige un sistema normativo que abarca a los dos países, Colombia y Venezuela. Y aclaro que somos un solo pueblo, sin necesidad de fronteras. Nuestra economía se basa en la cría de animales, en la artesanía y en el cultivo siempre y cuando hayan lluvias. Y a continuación paso a hablarles de los proyectos de gestión de riesgo y acciones anticipatorias. En el departamento de La Guajira, ya que esto se basa en los trabajos que nosotros adelantamos en el departamento de La Guajira. Ese departamento es conocido por sus zonas semidesérticas en gran parte del territorio. La escasez de agua, ya que muchas comunidades no cuentan con el vital líquido. Y también la alta tasa de desempleo. Por otro lado, el trabajo y la experiencia de la FAO conjuntamente con el Ministerio de Agricultura ha permitido que las comunidades participantes, donde se benefician 1.600 familias, tengan la oportunidad de seguir cultivando, sacando producción durante cualquier época del año a través de los sistemas de riego por goteo. Los trabajos se inician, los procesos, rehabilitando primero los abastecimientos de agua, que no solo se benefician las comunidades donde estamos participando, sino también las comunidades aledañas. Allí el componente agrícola se encarga de la instalación de las unidades productivas, teniendo en cuenta especies de ciclo corto para las familias y forraje para los animales. Aquí también se realizan capacitaciones, entrega de insumos pecuarios y agrícolas. También tenemos el componente pecuario, ya que para nosotros los Wayuu, la importancia de los animales. Los animales para nosotros son la chequera, el corral es el banco, las cabras el ahorro. Y lo utilizamos para cualquier eventualidad, alguna necesidad, entre otras. Por esta razón, se realizan brigadas de salud animal para mejorar la condición corporal y nutricional de los animales. También es apoyado entregándole ensilaje, pero al mismo tiempo se realizan capacitaciones para que las familias participantes puedan elaborar los ensilajes y no se vuelvan dependientes. También tenemos el componente nutricional. Y este es el componente que más gusta a todos. Y acá se materializa todo lo del trabajo de los CSE, de la agricultura y de lo pecuario, ya que acá se cosechan los alimentos, la producción de los animales y tenemos una técnica en cocina que hace el rescate de recetas tradicionales, crea y transforma nuevas recetas. Todo esto para que las familias participantes lo implementen en sus cocinas, pensando en la población infantil. Y sumado a esto, también el equipo de la FAO cuenta con profesionales Wayuu que son hablantes y conocedores de la cultura, para así tener una mejor comunicación con las comunidades. Los invito
a que se sumen a este bonito proyecto, que con su apoyo podemos llegar a más comunidades. Y aprovecho el espacio para agradecer al Ministerio de Agricultura en Colombia, a la misión permanente ante la FAO, a la embajadora Jennifer Mujica y a todos los cooperantes que a través de los años han participado en los proyectos de Colombia. Y agradecida a Naya Aguatseje, en mi lengua materna, Jajapurustán tiene mi corazón en sus manos. Gracias, querida hermana, por traer la voz de la Pachamama a este espacio. Gracias por mostrar lo importante de la producción local desde los saberes ancestrales y colocar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con ese desarrollo local, el bienestar para la población, pero también pensando en prácticas amigables con el medio ambiente. Vamos a continuar con la representación de la República Bolivariana de Venezuela. La compañera Adriana Urdaneta, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, quien nos hablará sobre la propuesta de declaratoria de territorios libres de vulnerabilidad nutricional. Adelante. Gracias, embajadora. Gracias, estimados panelistas. Nuestro gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, celebra este espacio de la GRULAB en el marco de la Semana de la Nutrición en Roma y ratifica su compromiso con todas las políticas nutricionales que se están implementando. De esta manera queremos compartir la experiencia exitosa de Venezuela del Plan Venezuela Libre de Vulnerabilidad Nutricional para la declaratoria de territorios libres de vulnerabilidad nutricional. Frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro país, Venezuela respondió con la iniciativa de esta política que integra unas orientaciones técnicas fundamentadas en la nutrición como una ciencia transdisciplinaria y un conjunto de acciones a través de los socios FAO, Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Programa Mundial de la Alimentación. Con estas acciones se procura el bienestar de grupos poblacionales específicos basadas en principios humanistas y de justicia social y, por supuesto, enfocando el trabajo heroico y protagónico del pueblo venezolano. La Declaratoria de Territorios Libres de Vulnerabilidad Nutricional responde al resultado de 9 años continuos de acción conjunta del gobierno bolivariano, de agencias de Naciones Unidas y de las comunidades organizadas, a través de la búsqueda activa de casos mediante despliegues masivos de profesionales y técnicos conformados en brigadas nutricionales y están formados y estandarizados con gestión local de la nutrición, que incluye lo que es evaluación nutricional antropométrica, despistaje de deficiencia de hierro y encuestas de diversidad dietaria, entre otros. Asimismo, la priorización cartográfica a través de las poblaciones en riesgo y territorios vulnerables, la atención focalizada de los casos a través de la suplementación alimentaria mensual con canasta de alimentos que incluye proteínas, frutas, vegetales y productos de la línea Nutrivida. Asimismo, la fortificación focalizada con premezclas de vitaminas y minerales en polvo, ácido fólico, hierro y vitamina A. También el tratamiento de factores influyentes con desparasitación, antibióticos, fluidoterapias y potabilización del agua. También la educación alimentaria como estrategia para el cambio de conducta, el incremento de la concienciación alimentaria y la adopción de patrones de consumo más sostenibles, focalizados y saludables. La práctica de la lactancia materna como primer acto de soberanía alimentaria y protector del bienestar nutricional durante los primeros 1000 días de vida que integra a la madre, al niño, a la niña y a su entorno. Asimismo, el fomento de la agricultura regenerativa como mecanismo educativo y la conciencia para aumentar la diversidad nutricional en lo que es el hogar y el individuo, a través de prácticas como huertos escolares, comunitarios e institucionales, y el empoderamiento de las y los lidereses comunitarios a través de la transferencia de habilidades y competencias en gestión local de la nutrición para la identificación temprana de los casos y la atención inmediata. Esto con el objetivo de ejercer Contraloría Social para garantizar que las acciones se puedan ejecutar y desarrollar y la no repitencia de las situaciones iniciales. La Declaratoria de Territorios Libres de Vulnerabilidad Nutricional es un acto oficial con características formales y estructurales
a fin de reconocer los avances que se han logrado a nivel comunitario y la organización y la movilización de los líderes y líderes comunitarios. Esta declaratoria contempla el cumplimiento de 8 criterios claves asociados a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se realiza mediante un instrumento estandarizado que contempla la verificación rigurosa y estructurada del cumplimiento de estos 8 criterios que se basan en el déficit nutricional global por debajo del 10%, el déficit nutricional en niños menores de 5 años por debajo del 5%, la práctica de la lactancia materna exclusiva por encima del 50%, la transferencia metodológica y operativa a líderes comunitarios, el funcionamiento efectivo de los diferentes programas sociales de alimentación, como es el programa Alimentación Escolar, los comités locales de abastecimiento y producción de alimentación, nuestros CLAP, y las casas de alimentación. También los espacios activos para la producción, como son los huertos escolares comunitarios e institucionales, la creación de colectivo educativo y de monitoreo nutricional en las salas de autogobierno y, por supuesto, el cumplimiento del esquema de vacunación en niños y menores de 5 años. La verificación de estos criterios se hace de forma abierta y participativa a través de asambleas comunitarias, sobre la base de una puntuación ideal de 100 puntos. Una vez realizada, se levanta el acta de conformidad y se procede a la certificación. Posteriormente se hace una entrega de una placa y una constancia, la cual es válida durante 1 año. En cuanto al alcance y los resultados, durante 9 años continuos de la implementación de esta experiencia exitosa, hemos atendido a más de 17 millones de personas en el 97% del espacio geográfico nacional, junto a otros programas del sistema agroalimentario que han incidido en el incremento de la producción de alimentos, el acceso físico y económico, que han permitido la mayor disponibilidad de calorías y nutrientes esenciales como son las proteínas. Esto ha permitido disminuir el déficit nutricional en niños y niñas menores de 5 años. Este indicador mostró un incremento después de la implementación de las medidas coercitivas unilaterales a nuestro país, el cual presentó un comportamiento inusitado en el 2017 con un valor de 5.6% y un pico máximo en el 2019 con un valor de 14.8%. Gracias a todas las acciones de contención y protección social, se logró disminuir a menos del 2% en los últimos 3 años. Es decir, 9 de cada 10 niños y niñas presentan un estado nutricional adecuado. Nuestro país, con inmensa gratitud y solidaridad, pone a disposición de esta región y todas las regiones del mundo nuestras prácticas y lecciones exitosas, que contemplan el posicionamiento del tema nutricional en todas las instancias y con todos los actores, la inclusión efectiva de grupos poblacionales históricamente invisibilizados, la transformación de beneficiarios de programas a participantes activos de las políticas públicas, la simplificación de protocolos de evaluación nutricional, rutinas de seguimiento y optimización de flujos de atención, la evaluación y monitoreo de todos los procesos y sus productos resultantes para la generación de evidencia científica, la integralidad de las políticas públicas implementadas y el reconocimiento de la nutrición como un asunto de seguridad de Estado. Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible el cumplimiento de estos avances en nuestro país. Los grandes avances en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas nutricionales solo son posibles gracias a la conjunción de muchos esfuerzos y voluntades de actores sociales, donde la innovación, la creatividad y el compromiso siempre han estado presentes. Abogamos en este espacio por un reposicionamiento efectivo del tema nutricional en todas las instancias y las agencias del Sistema de Naciones Unidas, donde se asuma la nutrición como un catalizador y un gran motor para las acciones de desarrollo y bienestar de los pueblos del mundo. Gracias. Gracias. Gracias, compañera. En aras de tiempo vamos a solicitar a los próximos panelistas que traten de ceñirse al tiempo que tienen estipulado. Vamos a darle la bienvenida a República Dominicana y rápidamente quiero agradecer a su embajadora, quien ha estado muy pendiente de colaborar con la programación de esta semana. Y para ello tenemos para contar la experiencia de República Dominicana, tenemos a el doctor Anthony Franco, quien vía online nos va a hablar sobre la experiencia
de República Dominicana a través del proyecto de agricultura familiar del programa Supérate. Bienvenido, doctor Franco, adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Distinguida coalición de países de GRULAT, honorable embajadora de la República Dominicana ante los organismos de las Naciones Unidas, con sede en Roma, señora Ada Hernández, que se encuentra pues en la sala, un saludo especial. Distinguido representante de los Estados miembros y un agradecimiento especial a la delegación de Venezuela por el magnífico organización de este evento tan importante para América Latina y el Caribe. Estimados Estados miembros, señoras y señores, en nombre del programa Supérate y del equipo que trabaja incansablemente por la inclusión y la dignificación de nuestras comunidades rurales, deseo agradecer sinceramente la oportunidad de participar en este importante encuentro regional. Extiendo un agradecimiento muy especial a la coalición de países del GRULAT y a nuestra honorable embajadora ante las Naciones Unidas en Roma por hacer posible este espacio de diálogo, articulación y cooperación entre países hermanos de América Latina y el Caribe. Asimismo, quiero reconocer el firme compromiso del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y de la directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, cuyo liderazgo ha sido fundamental para priorizar la agricultura familiar como eje estratégico del desarrollo social y económico del país. Permítame iniciar resaltando un dato que refleja el corazón productivo de nuestro país. En la República Dominicana, la agricultura familiar es responsable del 85% de los alimentos básicos que consumen en el territorio nacional y genera más del 50% del empleo agrícola. Esto nos muestra con contundencia que el rostro de nuestra seguridad alimentaria es también el rostro del agricultor y la agricultora familiar, que día tras día cultiva con esfuerzo, conocimiento y resiliencia. Reconocer e impulsar la labor de la agricultura familiar no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia clave para enfrentar los desafíos globales del hambre, la pobreza y el desarrollo rural. Implica también identificar y enfrentar las barreras estructurales que aún limitan su desarrollo, el acceso a recursos productivos, financiamiento, infraestructura, mercados y tecnologías. Esto por mencionar algunos. Frente a esto, desde la República Dominicana, hemos entendido que es necesario construir un marco institucional normativo y de política pública que reconozcan las particularidades de la agricultura familiar y fortalezca sus potencialidades. Esta visión, alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELA al 2025, los cuales asumimos como compromiso país. En ese contexto, quiero compartir con ustedes una experiencia transformadora, el programa Supérate, una iniciativa de política social de la Presidencia de la República Dominicana que forma parte de la Red de Protección Social junto con el SUBEN, la ADES y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Supérate trabaja bajo un enfoque territorial, utilizando el mapa de pobreza para focalizar acciones hacia los hogares más vulnerables. Dentro de sus múltiples componentes, la agricultura familiar ocupa un lugar fundamental por su capacidad de generar ingresos sostenibles, promover hábitos alimentarios saludables y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales frente al cambio climático. A través de esta intervención y en conjunto a la Oficina de FAO en la República Dominicana, el programa Supérate ha logrado facilitar el acceso de miles de familias rurales a formación técnica, acompañamiento personalizado, entrega de activos productivos y canales de comercialización. Todo esto con un enfoque de sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo climático. Las familias participantes priorizadas, de acuerdo con criterios establecidos por el Ministerio de Agricultura, habitan en zonas rurales o marginadas y encuentran en la agricultura familiar no solo un medio
de vida, sino un camino para mejorar su calidad de vida con dignidad, autonomía y perspectiva de futuro. Esta experiencia dominicana representa una muestra concreta de cómo la articulación entre protección social, desarrollo rural y políticas alimentarias puede traducirse en resultados tangibles para nuestras poblaciones más vulnerables. Aprovecho este espacio para comentarles sobre una iniciativa que desarrollamos conjuntamente con la FAO, con sede en República Dominicana, el programa Supérate a través del proyecto de agricultura familiar, y es la iniciativa Agricultores en Superación. Esta iniciativa persigue vincular y trabajar, resaltar el trabajo de la mujer rural que se dedica a trabajar la tierra. En este contexto, a través de esta iniciativa y de estas agricultoras que tenemos desplegadas a nivel del país, surge la necesidad de apoyarle en temas de comercialización. Entonces, esta iniciativa le permite a ella vincular con restaurantes de la alta cocina de la capital dominicana. Nos encargamos de implementar un proceso logístico para el traslado de estas agricultoras a la ciudad. Aquí ya comercializan sus productos, generan ingresos, pero también viven la experiencia conjuntamente con el chef al momento de entregar ese plato preparado con productos de ellas a los comensales. Aquí aprovechan ellas y le explican su historia de cómo viven, cómo cultivan, resaltan el papel de mujer agricultora, pero también tienen la oportunidad de vivir una experiencia diferente. Esta iniciativa ya lleva aproximadamente 2 años. La visión es poder extenderla a otras regiones del país, a zona turística, y este propósito surge con la necesidad de resaltar este trabajo de la mujer rural. Adicional, apoyarle a la comercialización de sus productos y también de manera particular mencionar el trabajo que estamos realizando con el programa de alimentación escolar de República Dominicana, donde como proyecto perseguimos vincular a esos agricultores familiares que tienen o están incorporados en cooperativas de origen agropecuario y que puedan colocar sus productos agrícolas a la alimentación escolar de República Dominicana. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señor Franco, por haber madrugado. Estábamos acá quizá un horario tranquilo, pero sabemos que el señor Franco madrugó, está creo que cerca de las 3 de la mañana en su país. Gracias por acompañarnos y mostrar su compromiso. A continuación, vamos a tener también la participación de un video de compromiso político del gobierno de República Dominicana. Adelante. Nuestras familias y comunidades siguen bajo la amenaza de la falta de alimentos, pero las acciones conjuntas en colaboración con todos los sectores cada vez nos acercan a una vida libre de subalimentación. En esta Semana de la Nutrición, les invitamos a acompañar a la República Dominicana en el camino de nuestras acciones hacia el hambre cero. En solo unos años, más de 600.000 dominicanos han salido de la subalimentación, bajando del 10.4% al 4.6%. Y vamos por más. Movilizamos 30 instituciones, cooperamos con organismos internacionales y reforzamos nuestros sistemas de protección social. El 100% de nuestros estudiantes reciben alimentación escolar en la educación pública. Asimismo, hemos duplicado el subsidio de alimentos de familias vulnerables en número de familias y en monto de estas transferencias. Tenemos una meta inamovible, hambre cero para 2028. Será un logro de todos. Gracias, República Dominicana, por compartir su experiencia de transformación territorial y reducción de la pobreza rural a través de la agricultura familiar, la experiencia del programa Supérate. Bueno, nos vamos de República Dominicana a la Argentina. Allí tenemos a la doctora María Florencia Secura, directora a cargo de la cooperación bilateral en la dirección de Argentina,
quien va a compartir con nosotros las experiencias de cooperación técnica bilateral y triangular en alimentación saludable, aportes desde Argentina. Bienvenida y gracias también por conectarse con nosotros en este momento. Muy buen Adelante. día, muy buen día a todos. En nombre de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de Cancillería Argentina, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores que hicieron posible con todo su esfuerzo esta Semana de la Nutrición en el marco de la FAO, y quiero a su vez agradecer, me siento muy honrada de poder participar compartiendo las experiencias de América Latina y el Caribe, y particularmente de la Argentina, en cooperación bilateral y triangular en alimentación saludable. Quiero saludar a las distinguidas autoridades, representantes permanentes ante la FAO, particularmente a mis colegas de la Misión Argentina ante la FAO, el embajador Marcelo Giusto, y particularmente a mi colega, la ministra Alicia Barone, que casualmente fue quien me precedió en la coordinación de la dirección bilateral y que posee una renombrada experiencia en cooperación internacional. Hablando específicamente, como todos ustedes sabrán, la República Argentina posee una enorme tradición, una enorme experiencia en agricultura, en ganadería, en agroindustria, y justamente desde esta experiencia, desde 1992, Argentina ha desarrollado a través del Fondo Argentino para la Cooperación Internacional, el Fondo Argentino para la Cooperación Sur-Sur, más de 11.000 iniciativas en 80 países, donde a través del intercambio de nuestros expertos posibilitamos la cooperación sur-sur, la cooperación horizontal, el intercambio de buenas prácticas. Aquí, específicamente para el día de hoy, me voy a detener, hemos preparado una presentación sobre 3 proyectos que hemos desarrollado, 2 proyectos bilaterales y un proyecto de cooperación triangular que tienen justamente su raigambre en alimentación saludable y queremos compartirlos como buenas prácticas. El primer proyecto, si podemos ir adelantando algunas de los slides, sobre todo, digamos, para economizar tiempos, les van a quedar a ustedes. El primer proyecto que quiero compartir en el día de hoy es el proyecto bilateral de quinoa contra el cambio climático y la desnutrición en zonas rurales de Marruecos. Creo que está mucho ahora más adelante, creo que es la 4ª o la 5ª diapositiva. Este proyecto que les decía es un proyecto bilateral con el financiamiento exclusivo del FOAR, del Fondo Argentino, y es desarrollado entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA y la Fundación Miguel Lilo, y tiene como contraparte justamente del lado de Marruecos. Aquí estamos, exactamente, proyecto de quinoa contra el anterior, por favor, gracias. Proyecto de quinoa contra el cambio climático. Las contrapartes del lado de Marruecos es el Institut Agronomique de Veterinaire Hassan II, y el objetivo es la promoción de la introducción y el desarrollo del cultivo de la quinoa, justamente como alimento complementario, y el cultivo comercial nutritivo no tradicional que se adapta específicamente muy bien a zonas que sufren el estrés causado por la sequía. Es decir, aquí estamos incorporando en la alimentación un concepto, un alimento que no solo es nutritivo, sino que es resistente a la sequía. Este proyecto bilateral fue desarrollado entre 2019 y 2023. Se visitaron las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, que tienen características geográficas y climáticas similares, digamos, al contexto de Marruecos, y se espera que durante el 2025 se puedan retomar las actividades ya para concretar, para concluir la última misión del proyecto. El segundo proyecto bilateral que quisimos compartir se llama un proyecto de alimentación sana en las escuelas fronterizas de Argentina y Brasil. Me siento muy contenta de que al principio la representante adjunta que contó toda la experiencia que tiene Brasil. Este proyecto bilateral se enlaza justamente con lo que nuestra colega desarrollaba. Aquí comentarles que es un proyecto que forma parte de la cooperación bilateral entre ambas direcciones, entre la Agencia de Cooperación y nuestra Dirección Nacional de Cooperación, y es ejecutado por la Secretaría de Educación por parte de Argentina y el Ministerio de Educación de Brasil.
Aquí justamente contarles que desde el año 2004 ambos países desarrollan actividades en escuelas de frontera, fomentando el bilingüismo y la integración de las poblaciones para un mayor desarrollo sociocultural y económico. Aquí justamente por el carácter fronterizo y la experiencia que tiene Brasil en estos temas, justamente lo que se quiso hacer es un abordaje que Argentina también pueda compartir esa experiencia de alimentación escolar saludable y dar una respuesta a las dificultades de las escuelas más desfavorables. El proyecto, que se espera que pueda comenzar en el segundo semestre de este año, se basa en la implementación de prácticas educativas orientadas a la promoción de una alimentación saludable y en el intercambio de buenas prácticas que permitan a los docentes desarrollar y gestionar acciones conjuntas a través del intercambio y mejorar la calidad de vida y promoción de una alimentación y nutrición saludable para el desarrollo sostenible, de una manera integrada con la comunidad y sus singularidades territoriales. El tercer proyecto que trajimos para compartir justamente son 3 proyectos en 3 continentes, o sea, uno en América del Sur, uno en África, y este tercer proyecto, que es fortalecimiento del sector lechero en Centroamérica, tiene además la particularidad que nos permite potenciar el impacto del proyecto porque es un proyecto triangular, de cooperación triangular, que no hubiera sido posible si no hubiese sido gracias al ICA, al Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura. Este proyecto de fortalecimiento del sector lechero, que el actor técnico es justamente el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, fue desarrollado en los 3 países, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, y justamente la característica es que lo que busca es fomentar la pasteurización, innovación en la pasteurización, es decir, implementar nuevas tecnologías en el consumo de la leche para erradicar el consumo de leche cruda. Y es decir, este proyecto se basó en el hecho de los riesgos sanitarios que están asociados con la posible presencia de patógenos resistentes a la pasteurización y justamente las limitaciones en el acceso de tecnologías para la pasteurización. Por eso fue un proyecto que fue pensado para pequeñas comunidades donde con una pequeña tecnología y en pequeñas comunidades es posible el uso de la innovación de los sistemas de producción lechera a escala familiar. Promover el desarrollo tecnológico y productivo de la industria lechera familiar en El Salvador, Guatemala y Honduras con el apoyo de técnicos del INTA y en cooperación con el ICA. Se desarrollaron misiones técnicas, capacitaciones virtuales y el intercambio de experiencias entre actores públicos y privados. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población mediante la incorporación de estas tecnologías que les comentaba, accesibles, como la pasteurizadora de sachet desarrollada en conjunta por un instituto oficial, el INTA, y de la mano de una universidad argentina como es la UBA. Tendríamos muchísimas cosas para contarles, pero nos pareció que estos 3 proyectos ilustraban con claridad la contribución de Argentina a la nutrición saludable a través de la cooperación bilateral y triangular. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Segura, por su participación el día de hoy. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, por lo que le rogamos a los próximos participantes que van a hacer a través de video poder compartir rápidamente su experiencia. Vamos ahora con la magia de la tecnología a México, donde la doctora María del Rocío García Pérez va a plantearnos sus estrategias claves para una correcta nutrición. Adelante. Buenos días a todas y a todos los que participan en este importante evento. La Semana de la Nutrición en Roma. Sabemos que a nivel internacional los retos para que una nutrición adecuada sea una realidad para todas las personas que habitamos este planeta son duros y progresivos.
Y sabemos también que los grupos históricamente discriminados padecen en mayor medida esta crisis global. Al igual que en otros países de América Latina, en México enfrentamos desafíos importantes tales como la inseguridad alimentaria y desigualdad socioeconómica, lo que impide el acceso equitativo a alimentos de calidad. La doble carga de la malnutrición con casos de desnutrición en algunas regiones y altas tasas de obesidad infantil en otras, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, aproximadamente 1 de cada 10 niños menores de 5 años en México presenta desnutrición crónica. Para enfrentar estos desafíos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha establecido prioridades en materia de acceso a una alimentación completa, nutritiva y de calidad, así como para convertir a las escuelas como espacios de prevención de la salud y de generación de hábitos saludables. En este sentido, entre los compromisos más importantes se encuentran: 1. Garantizar el derecho a la alimentación a través de programas que aseguren una dieta equilibrada para la población infantil y en situación de mayor vulnerabilidad. 2. Convertir las escuelas en espacios de prevención de la salud, promoviendo hábitos alimenticios saludables desde la infancia. Y 3. Fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar precios justos para los productores nacionales como parte de estas estrategias. Yo les quiero hablar rápidamente de 3 acciones clave que operamos desde el sector salud. El primero es el programa de alimentación escolar, operado desde el Sistema Nacional DIF, el cual tengo el honor de dirigir. Este programa ha logrado un impacto significativo, pues en plena coordinación con los gobiernos locales, hemos logrado que se sirvan 6.8 millones de desayunos diarios en las escuelas a nivel nacional, con una inversión superior a los 500 millones de dólares. Cabe mencionar que en México existen 2 modalidades de desayuno escolar: el frío, que consiste en un cuartito de leche, una fruta y una barrita o galleta integral, y el caliente, los cuales son platillos completos elaborados con criterios de calidad nutricia y con pertinencia cultural. En 2019, solo la mitad de los desayunos a nivel nacional eran calientes. Hoy tenemos un 68% y la meta para este sexenio es lograr una cobertura nacional de 85% de desayunos en modalidad caliente. El desayuno caliente integra más nutrientes de manera equilibrada, como verduras, proteínas magras o granos enteros. Contribuye a generar menús y canastas alimentarias con mayor pertinencia cultural en las comunidades. Aquí, la coordinación con los gobiernos locales es fundamental, pues mientras la Federación define las normas para la distribución del recurso, en lo local se lleva a cabo toda la operación del programa, por lo que el porcentaje de entrega de desayunos calientes es distinto en cada entidad federativa. Hoy tenemos 11 de 32 entidades federativas que entregan el 100% de desayunos calientes a sus escuelas. Además, muchos de los gobiernos locales han hecho esfuerzos por equipar comedores escolares, comunitarios, megacocinas y cocinas móviles, todo con el fin de incrementar cada vez más el porcentaje de desayunos calientes. La segunda acción de la que les quiero hablar forma parte de las acciones del gobierno federal para fortalecer una adecuada salud a todas las niñas y niños que asisten a las escuelas públicas y se llama Estrategia Nacional de Vida Saludable Vive Feliz, misma que es implementada por diversas dependencias del gobierno federal, encabezada por la Secretaría de Educación Pública, en acompañamiento de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con los 32 sistemas para el desarrollo integral de la familia de los estados de la República.
Nosotros, en coordinación con los gobiernos locales, realizamos jornadas de toma de peso y talla, en conjunto con las dependencias que forman parte de la estrategia y que realizan revisiones de salud visual, bucal y pláticas de promoción de la salud. Asimismo, se ha participado en las capacitaciones para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas. Con estas jornadas de salud buscamos atender en más de 90,000 escuelas y a más de 11 millones de niñas y niños. Además, hace 2 meses entraron en vigor los lineamientos con los que se prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas dentro de las escuelas, promoviendo un entorno más saludable. Esto es muy importante porque estamos disminuyendo de manera integral los entornos obesogénicos dentro de las escuelas, donde las niñas y niños pasan muchas horas al día y donde aprenden hábitos claves para su salud presente y futura. Con estos lineamientos, las recetas y platillos que entregamos con el programa de alimentación escolar se han vuelto un referente para las cooperativas escolares y familias mexicanas, tanto en el programa de alimentación escolar como en la estrategia de vida saludable. La participación de madres, padres de familia, personas cuidadoras, autoridades escolares y docentes son la base sobre la que se sustentan los cambios. Sin su intervención en la preparación de los alimentos, su entrega a las niñas y niños, el envío de lunch saludables, la venta de alimentos y bebidas sin sellos dentro de las escuelas, la formación de comités de vigilancia ciudadana, entre otras acciones, son la base sólida que da sustento a estas estrategias. Sin embargo, no es suficiente promover una alimentación saludable solamente en las escuelas. Las comunidades forman parte fundamental de la transformación de ambientes y hábitos. Por ello, también tenemos el programa de salud y bienestar comunitario, el cual busca empoderarlos a través de la organización y participación social democrática e inclusiva para que se involucren activamente en la identificación de sus necesidades y en la implementación de acciones para mejorar su salud comunitaria. En este proceso se forman grupos de trabajo llamados grupos de desarrollo, a los que se les da acompañamiento con capacitaciones e insumos para proyectos que beneficien a su comunidad. En 2025 llegaremos a más de 1,300 grupos que suman a 29,249 personas. Este programa también juega un papel importante en la difusión y enseñanza de estilos de vida saludable, pues se tienen acciones de orientación alimentaria con estos grupos, además de que muchos de los proyectos giran en torno a acciones de autocuidado, incluyendo una alimentación saludable y proyectos comunitarios que favorecen el acceso a alimentos adecuados, saludables, locales y con pertinencia cultural, como ecotecnologías, huertos comunitarios, granjas de traspatio, obtención de agua potable, entre otros. Gracias a estos esfuerzos, México ha podido exportar su modelo de alimentación escolar a otros países. En conclusión, la alimentación escolar y la promoción de estilos de vida saludable con acciones integrales de prevención y fomento a la salud no son esfuerzos aislados, sino un pilar estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar colectivo. En el Sistema Nacional DIF continuaremos fortaleciendo y ampliando estos programas con determinación, asegurando que cada niña, cada niño y cada persona que lo requiera acceda a una vida más sana, digna y con oportunidades reales, porque en México el derecho a una alimentación adecuada y saludable no es negociable, es un compromiso de Estado. Les deseo a todas las personas e instituciones participantes de este evento el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, México, con la doctora García. Y ahora Más de 100 personas.
rápidamente nos vamos a cerrar con Cuba, que virtualmente nos va a presentar la doctora Graciela Terry Berro, los logros en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional desde Cuba. Gracias, bienvenida. Bueno, primeramente agradecer en nombre del gobierno cubano habernos dado la oportunidad de compartir las experiencias de nuestro país hacia el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Cuba, signataria de la Conferencia Internacional de Roma, recoge en su marco de acción la incorporación de objetivos nutricionales en los programas para mejorar la alimentación de toda la población cubana, ampliando el acceso a los alimentos y fortaleciendo los sistemas de asistencia sanitaria para hacer frente a la malnutrición en todas sus formas y su impacto en las enfermedades crónicas no transmisibles, con incidencia en el desarrollo económico y social del país. Para ello, incluye en los planes nacionales todas las intervenciones sanitarias eficaces que tengan efectos en la nutrición. En el año 2020, aprueba el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, y en el año 2022, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que establece el marco jurídico para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de cumplir con el derecho a una alimentación sana y adecuada que se rige por los principios de participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, transdisciplinaria, multiactoral, multinivel y popular. Este documento jurídico regula la organización de los sistemas alimentarios locales que articulan la producción, la transformación, la comercialización y el consumo de los alimentos. También se fomenta día a día la educación alimentaria y nutricional como uno de los pilares fundamentales del programa de formación de valores para avanzar hacia modos de vida sostenibles y fomentar una conciencia de consumo responsable, integrando el enfoque agroecológico y de sostenibilidad en los contenidos a impartir por el Sistema Nacional de Educación, fomentando la superación profesional sobre la alimentación saludable e inocuidad de los alimentos, incluidas las pérdidas de desperdicio a lo largo de la cadena alimentaria. La representación de Cuba brevemente nos va a dar un mensaje para ir ya culminar, Claudia, lo que ha sido esta maravillosa jornada. Adelante. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación a participar en este evento y por la excelente coordinación de Venezuela en el mismo. Lamentablemente, como han podido ver, el video no tiene una buena calidad de audio, entonces lo que sí agradecería es circularlo de alguna manera para que puedan escuchar de primera mano las experiencias de Cuba en materia de nutrición. La doctora hacía referencia a la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional que ha sido aprobada en el país en el 2023 y además a la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional que se está llevando con mucha fuerza por el gobierno cubano en todo el territorio nacional. Entonces, simplemente agradecerles y también pedimos disculpas por los inconvenientes con el video. Gracias. Gracias a la compañera Claudia González, quien ha compartido brevemente la experiencia de Cuba. Así será, Claudia, no solo el video de ustedes, sino que nos comprometemos ante toda la organización a presentar las experiencias de América Latina y del Caribe. Disculpen el retraso, pero creo que cerrar reflexiones sobre nuestro compromiso luego de esta nutrida participación del GRULAT es redundar. Agradecemos infinitamente haber estado acá con nosotros y también saludamos esos corazoncitos que ustedes veían en la pantalla. Son más de 100 personas que nos están acompañando y que demuestran también el compromiso que hemos tenido para avanzar en una mejor nutrición. Que tengan una excelente jornada. Buenas tardes.